Hola de nuevo, aquí estoy de nuevo para haceros llegar este tutorial que me da mucha alegría porque es el tutorial correspondiente a la última unidad, al último tema que tenemos que ver en este curso. Me parece siempre como que increíble cuando se comienza el curso que se pueda llegar hasta el final y bueno, pues ya hemos llegado hasta el final. Concretamente este tutorial está referido a la parte de gramática de la unidad 6 en vuestro libro, es decir, corresponde a la unidad 6, a la última unidad en vuestro libro de texto. Y vamos a hablar pues de las oraciones de relativo, ¿vale? Las relative clauses en English. Bueno, pues comenzamos. Lo primero que tenemos que tener claro, ¿vale? A la hora de empezar a hablar de las oraciones de relativo, lo primero, antes de hablar de las oraciones, es saber que existen diferentes tipos de pronombres y de adverbios relativos que son las palabritas que van a introducir esa oración subordinada de relativo, ¿vale? Las oraciones subordinadas de relativo también se conocen con el nombre de oraciones adjetivas porque nos describen o nos dicen algo de la oración a la que hacen referencia, ¿vale? Entonces, como digo, lo primero de todo, establecer y conocer los diferentes pronombres y adverbios relativos que vamos a poder usar para introducir esas oraciones de relativo o adjetivas. Vale, pues comenzando, el primer pronombre que tenemos es which, ¿vale? Que es que y hace referencia a un antecedente que sea cosa o animal. Luego tenemos el pronombre relativo who, que es qué o quién y hace referencia a persona. Luego también tenemos el pronombre relativo that, que significa que y en este caso puede hacer referencia a ambos, es decir, puede hacer referencia tanto a persona como a cosa o animal. ¿Ok? Ya luego más adelante veremos en los casos en los que se puede no utilizar. Y luego he separado aquí lo que serían adverbios, ¿vale? Adverbios relativos que serían el where, que es dónde, ¿vale? Hace referencia al lugar, when, que es cuándo, hace referencia a tiempo. Luego tenemos, por otro lado, como un pequeño último grupito, ¿vale? Que sería whose, que sería como un adjetivo relativo que significa cuyo o cuya y tiene una referencia, hace una referencia a una relación de posesión. Y finalmente tenemos este pronombre relativo que es un poco especial y que luego explicaremos cómo se construye, que es whom, que es a quién, ¿vale? Hace referencia a una persona, ¿vale? Pero en un caso muy concreto que lo explicaremos un poco más adelante. Bien, pues estableciendo estos pronombres, adverbios relativos que podemos encontrarnos y que son los que van a introducir esas oraciones de relativo, pues empezamos con las oraciones propiamente dichas. Existen dos tipos de oraciones de relativo en inglés, ¿vale? Igual que las pueden existir en español, ¿vale? Y en español tenemos las oraciones especificativas y las oraciones explicativas. Bien, en inglés se denominan con el término de defining and non-defining relative clauses. Son los dos tipos de oraciones de relativo que nos vamos a encontrar. Empezamos con la primera, defining relative clauses. Y vamos a ir directamente a las características y a los ejemplos que os vaya a poder encontrar y os voy a dar ejemplos concretos para que sobre la marcha lo vayáis entendiendo. Entonces, estas defining relative clauses, sus características vista con ejemplos, son, primera de ellas, que no van entre comas. Por ejemplo, he is the man who I saw in the cinema. Bien, he marcado de amarillo el pronombre relativo y he marcado de rosa el antecedente. Es decir, que who hace referencia a man, por eso lo he marcado además con esta flechita, es decir, que hace referencia hacia la palabra de delante, ¿vale? Que es el antecedente. Entonces, he is the man who I saw in the cinema, él es el hombre que yo vi en el cine. Además, en estas defining relative clauses, además, se puede usar el pronombre that en sustitución de who o which. Por ejemplo, he is the man who o that I saw in the cinema. Es decir, que en el ejemplo que hemos visto antes, si en vez de poner who, también puedo poner that, si quiero. ¿De acuerdo? En estas defining relative clauses en las que no van entre comas, sí puedo utilizar el that, indistintamente de who o de which, ¿vale? Se puede utilizar en todos estos casos. Entonces, he is the man who o that, igual la referencia es la misma. I saw in the cinema, él es el hombre que yo vi en el cine. Quiere decir que tanto si digo who is the man who o si digo he is the man that, es lo mismo. En este caso de las defining relative clauses daría igual. Además, estas defining relative clauses
ese pronombre o adverbio relativo que introduce la oración subordinada de relativo se puede omitir si funciona de objeto. Es decir, que este pronombre, tanto el who como si fuese una cosa which o como si fuese that, esos pronombres relativos, si funcionan de objeto, se pueden omitir. Pero si funcionan de sujeto, no. Y vamos a ver ejemplos concretos para entender esto último que estoy diciendo. Por ejemplo, that is the man who or that I saw in the cinema. Aquí ese who o el that, el que queramos utilizar de los dos, ¿vale? Ese pronombre relativo aquí, ¿vale? Ese pronombre relativo funciona de objeto. ¿Y por qué lo sabemos? Pues es fácil de saber. En este caso funciona de objeto porque tenemos otro sujeto en esa misma oración subordinada que sería el I, I. Ese es el hombre que yo vi en el cinema. Entonces el yo es el sujeto de esta oración de relativo, ¿de acuerdo? Entonces cuando hay otro sujeto, el pronombre funciona de objeto. Veremos ahora aquí en este segundo caso que cuando ya no hay ningún otro sujeto más en la oración de relativo, el pronombre funciona de sujeto y en ese caso no se puede omitir, ¿vale? Entonces, terminando con este ejemplo en el que funciona de objeto y sí se puede omitir, entonces diríamos que esta misma frase, ¿vale? Esta misma frase se podría decir también that is the man I saw in the cinema, ¿vale? Es decir, que se puede ver de las dos maneras, es correcto, con pronombre y sin pronombre, porque aquí, en este caso, funciona de objeto, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, tanto el who como el that, en este caso, se podrían eliminar y omitir. Pero en este otro caso, como he dicho, que funciona de sujeto, no se puede omitir. Y repito, funciona de sujeto, este pronombre relativo, porque aquí, ese who o el that, ya no nos encontramos ningún otro sujeto más en esa oración subordinada. Por lo tanto, funciona de sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, una frase como esta estaría mal. Si yo digo, that is the man who was in the cinema, en donde he omitido los pronombres, está mal y no tendría ningún sentido. Eso no se puede hacer. Repito, solo se puede omitir el pronombre si funciona de objeto, pero no si funciona de sujeto. ¿De acuerdo? Bien, pues a modo de resumen de estas defining relative clauses, a modo de resumen diremos que este tipo de oraciones, defining, son oraciones que aportan una información esencial e importante porque no conocemos el antecedente de la oración principal. Y lo pongo en un ejemplo para que lo entendáis. Si yo digo, that is the man, ese es el hombre, si no pongo una oración de relativo que le continúe, yo no sé quién es ese hombre, o sea, no llego a saber quién es el antecedente. Al completar la oración con that is the man who o that I saw in the cinema, ese es el hombre que yo vi en el cine, ahora sí tiene sentido y ahora sí sé quién es el hombre, ¿vale? El hombre es el que vi en el cine y no ningún otro, o sea, no es otro hombre diferente, sino ese concreto, el que vi en el cine, ¿de acuerdo? Entonces ese es, por decirlo así, el significado, sentido general de las define. Vamos ahora con el segundo tipo de oraciones de relativo, que sabéis que hemos dicho que hay dos tipos. Entonces, en este segundo tipo, que son las non-defining relative clauses, vemos igual, con características y ejemplos. Pues lo primero de todos es que van entre comas, ¿vale? Normalmente sabéis distinguir en el sentido de, ¿son las que tienen coma o las que no tienen? ¿Vale? Normalmente utilizáis más el término de tiene o no tiene comas para distinguir un tipo de relativas de otras. Entonces, estas, las non-defining, llevan comas, ¿vale? Van entre comas. Por ejemplo, my father, coma, who is an architect, coma, works in Madrid. Mi padre, que es un arquitecto, trabaja en Madrid. ¿De acuerdo? Bien. Otra de las características de las non-defining, ¿vale? Relative clauses, es que no se puede usar el pronombre that. ¿Os acordabais? Anteriormente aquí decíamos que podíamos utilizar bien who o that o bien which o that, es decir, que el that era sustitutivo tanto del who como del that, como del which, ¿vale? Pero en las non-defining, no. En las non-defining no se puede utilizar el that en ninguno de los casos. Por lo tanto, una oración como my father, that is an architect, works in Madrid, estaría mal, porque that no se puede utilizar en estas non-defining, en estas oraciones que van entre comas. Y por último, si anteriormente decíamos que en las defining sí se puede omitir el pronombre relativo si funciona como un objeto, en este caso de las non-defining tampoco se puede omitir. Nunca se puede omitir y nunca en ningún caso.
Por lo tanto, un ejemplo como my father is an architect, works in Madrid, también estaría mal porque hemos omitido el pronombre y no se puede. En ninguno de los casos, funcione o no funcione de objeto, no se puede omitir. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las características de las non-defining. Entonces, tendríamos que decir además que en las non-defining la diferencia que tienen con las defining es que si en las anteriores decíamos que no conocemos el antecedente, aquí tenemos que decir que sí conocemos al antecedente. Cuando yo digo my father, independientemente de lo que vayamos a añadir luego, pero yo sé quién es mi padre y todo el mundo sabe quién es mi padre, sabe todo el mundo quién es ese antecedente a quien estoy haciendo referencia. Si yo digo, por ejemplo, Luisa, si yo digo, por ejemplo, Mary, si yo digo, por ejemplo, Peter, cualquier nombre propio, ahí sé quién es el antecedente, sé a quién me estoy refiriendo. Entonces, cuando el antecedente es conocido, la oración que viene detrás es una non-defining que se pone entre comas. Non-defining por el sentido de que la información que nos da no es una información relevante, no es una información importante, es una información extra. Es decir, sin esa información, igualmente sabríamos quién es ese antecedente. ¿De acuerdo? Otros ejemplos y casos de oraciones relativas, como hemos visto antes, que se introducen por otro tipo de pronombres o adverbios relativos, es, como decíamos al principio de este tutorial, hablamos del whose, ¿vale? That is the girl whose mother is my teacher. Esa es la chica cuya madre es mi profesora. Aquí, si os dais cuenta, siempre he dicho que este es el pronombre y que el antecedente es el que se encuentra justo delante, ¿vale? Y la flechita va para acá. En este caso la relación es al contrario, a quien hace referencia es a la palabra que tiene justo delante, ¿vale? En este caso mother, ¿de acuerdo? Y luego, pues, por ejemplo, this is the place where I used to live when I was young. Ese es el lugar donde yo solía vivir cuando era joven, hace una referencia de lugar. O this is the time when I met Rachel, establece una referencia de tiempo. Y por último, ya para terminar este tutorial, hablamos de whom, ¿de acuerdo? Por último tenemos este pronombre whom, que es a quién o a quiénes, ¿vale? Lo vemos directamente en un ejemplo para que lo entendáis. Lo normal es que se use whom con una preposición delante, ¿vale? Por ejemplo, this is the guy to whom I gave my telephone. Este es el chico al que le di mi teléfono, ¿vale? Ese sería considerado el uso formal, en el que ponemos la preposición justo delante del whom, ¿de acuerdo? También se puede usar poniendo la preposición al final de la oración y diríamos que es un uso más informal. Por ejemplo, this is the man whom I gave my telephone to. Y veis que ahora el to, en vez de ponerlo aquí delante del whom, lo hemos puesto al final de la oración. Es igual de correcta que la anterior forma, pero la primera, poniendo la preposición delante, es formal y esta es una forma de decir esta misma oración de una manera más informal o coloquial. Más ejemplos. This is the friend with whom I went to the cinema. Este es el amigo con el que yo fui al cine. Sería la manera formal. Y también podríamos decir de manera más informal lo mismo y significa igual. This is the girl whom I went to the cinema with. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya quedado claro el tutorial y ya sabéis que cualquier duda, cualquier pregunta podéis lanzármela tanto por privado como en la próxima videollamada que tendrá lugar la próxima semana. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta pronto.